Adela quería que su hijo la ayude a cobrar una deuda. Sin embargo, la historia que Leandro no había contado en años conmovió a todos. ¿Cuál será esta historia? Que no lo buscara, que no iba a estar presente cuando yo lo necesitara. Esas fueron sus palabras. Muy buenas tardes, damos inicio a esta audiencia, doña Adela y don Leandro. Bienvenidos ambos. Hola. ¿Cuál es su caso? Carmen Gloria, traigo a mi hijo para que me ayude a cobrarle la pensión de alimentos a mi esposo, a mi ex esposo. ¿Se divorció? Sí. ¿Hace cuánto? La verdad no me acuerdo bien el año. ¿Y tuvo cuántos hijos con él? 5. 5 hijos. ¿Qué edad tiene, caballero? El 25. 25 años. Ya. ¿Y qué sería esta deuda que su mamá quiere que usted le cobre a su papá? ¿Sabe lo que se trata? Sí, de la pensión alimenticia, pero ella lo que me había dicho a mí que era para ayudarme a pagar la deuda del CAE, del crédito con aval del Estado. De igual manera, eso para mí está abierto, obviamente, dado que ese dinero para mí no me corresponde, solo quiero ayudarle a mi madre. Ese dinero yo creo que le corresponde a, bueno, o a todos nuestros hermanos, nosotros, o a ella misma, porque sinceramente hubiéramos tenido una mejor vida si hubiera dado ese aporte. Sin duda. Según nuestros antecedentes, a él se fijó una pensión de alimentos en el año 2008. Sí. De 151.000 pesos actuales por los 5 hijos. ¿Sí? En ese tiempo fue de 50.000 pesos. Claro, que va subiendo y actualizándose. Sí, y ahora se actualizó. Hoy está transformada en UTM y corresponden a 151.000 pesos. ¿Y de este caballero se sabe algo? Yo nada. Nada. Yo no. Yo he sabido que mis hermanos tienen contacto con él, pero no le he consultado nada de o cómo ha estado, dónde vive, dado que no estuvo presente. Entonces igual no es como un pilar importante en mi vida. ¿No estuvo presente nunca? Para mí no. ¿Cuándo se separó usted de él? La separación de hecho. Es que él tenía como 5 años cuando me separé de él. O sea, hace 20 años que se separó de él. 4 a 5 Sí, años. más o menos el tenía. único contacto que yo tuve con él último fue un castigo de mi madre, ¿Cómo? que fue un buen castigo de hecho, porque nos mandó a mi hermana del medio y a mi hermano mayor y a mí a verlo. Eso fue aproximadamente el 2015, si no me equivoco. Sí, más o menos. Hace 10 años atrás. Sí. Y en ese entonces estuvimos, no recuerdo la instancia, pero yo recuerdo que habrían sido muy fugaz, como un día ¿Por qué con dice él. que fue un castigo? Porque recuerdo que ella nos dijo que como castigo nos iba a enviar. ¿Su mamá le dijo eso? Sí, Lo que eso pasa lo recuerdo. Lo que pasa es que yo me los traje a Santiago porque vivíamos en Constitución, en un sector rural, Ya. y me los traje a Santiago. Y acá me habían cambiado mucho, y me exigían. Entonces, ¿Quién había cambiado sobre mucho, todo, sus hijos? Sobre todo mi hija, una de mi hijas, me exigía mucho, entonces querían tener el notebook y todo. Entonces yo les dije, ya, de castigo este año se van, a fin de año le dije yo con su papá. Pero será prudente esa frase. Entonces, porque ellas como que me exigían todo. Y yo le decía, yo les Sí, pero hay tengo... otras fórmulas para educar Sí, a los hijos, no sí. meterle miedo con el papá o con la mamá. No era miedo. Como que Era no, sea un castigo. Es que yo quería que ellos aprendieran también a A conocer a nuestro padre. conocerlo a él. A ver, vamos a mirar inmediatamente a nuestra psicóloga Pamela Lagos, que está bien, entiendo que usted quiera que conozcan la versión de su padre o cómo era su padre, eso es correcto. Sí. Pero ya prejuiciarlos y decirles como castigo vas donde tu papá, uno está... Es que fue una manera nomás, y no Una era porque yo lo pésima quisiera... manera, Pamela, ¿o no? O sea, automáticamente se carga la imagen Predispone. con un, Sí. claro, se carga Sí. con algo negativo Mm. en ese proceso. Sí, Ahora esto parece que fue la tónica de muchos años. sí, porque, bueno, lo que pasa es que yo estuve casada con él 14 años y en los 14 años no hizo mucho por nosotros. Entonces, que después yo luché por mi hijo sola y me los traje a Santiago. Entonces ahí hubieron muchos cambios en mi hijo. Entonces yo le conversé eso
y le dije en septiembre más o menos. De hecho, le avisé a él, le dije yo, mira, le dije yo quiero mandar a los niños para allá para el verano. Para que Entonces, se tan prepararan. desaparecido no estaba. ¿Usted hablaba con él? En ese tiempo sí hablaba con él. Yo hablé hasta el 2012 con él, porque mi hija Alessandra tuvo un tumor y ahí dejé de hablar con él porque yo le informaba todo. Ya, pero estamos hablando de hace 10 años atrás. Y si su hijo mayor tiene 34, hace 10 años atrás tenía 24. O sea, estuvo presente entonces un buen tiempo con los hijos. Es que esa vez fue Pareciera, si lo que ustedes están diciendo es real. No. Sí, que a ver, yo no solamente lo vi esa vez. Sí. Yo no lo vi Que ellos- después. ellos Y no como le habían ido había para allá. comentado, yo recuerdo que fue solamente un día. Yo también hablé el tema con la señorita aquí presente, que yo entendía que había sido como malo el tema de usar el término castigo, pero que nos sirvió bastante en realidad porque yo estuvimos, como le explico, yo siento que fue un día y después el resto nos mandó con nuestra abuela. Y para mí se confirmaron muchas cosas que no quería que se me confirmaran. Y conocí a cuáles? mi padre, cómo era. ¿Cómo cuáles cosas? Es que había muchas insinuaciones de que él era alcohólico, agresivo. Yo encontré que hablaba muchas cosas raras, no le entendía muchas de sus conversaciones. Tampoco tuvimos conversación directa, siendo su hijo, habiendo 3 en ese entonces ahí. Y O sea, en siento su que visión confirmó lo que venía escuchando en la casa Ahora- al estar con él. Sí, podría decirse que sí. Sí, podríamos decir que Pero en un confirmamos. día, Pamela, ¿se puede confirmar? Es muy difícil, poquito. es muy difícil conocer a alguien. Ahora hay que entender un poquito cómo pasa esta historia. Cuando Adela se separa, se va de la casa con sus 5 hijos, a la casa de su madre, pero estos 5 hijos pasan a estar internados por mucho tiempo. O sea, tampoco estuvieron con la madre viviendo. Ella se pone a trabajar, había ciertas inestabilidades en sus parejas, en su vida, y lo que refiere su hijo es que él y sus hermanos crecen gran parte del tiempo internados, ¿no es así? Sí, estuvimos en gran parte del tiempo internados. Como lo explicaba de igual manera, yo siento que hizo sinceramente lo mejor posible mi madre, sola, porque yo de verdad en mi vida adulta y adolescente me hubiera encantado haber visto algún indicio de búsqueda de mi padre, o de niño incluso. Y no lo Pero yo vieron. no lo vi tampoco. De hecho, también confirmé con la cita psicóloga que no sabía si estaban en comunicación directa con mi madre, porque mi madre no nos dijo eso. ¿Y con Y sus tampoco otros quería hermanos saberlo tampoco? sinceramente. ¿Y con sus otros? No lo sé, ahí no lo sé sinceramente con mi ¿Pero usted hermano. tiene relación con sus otros Sí, hermanos? con todos. ¿Y no pero han comentado si hablan con el papá, no hablan con el papá? si ahora lo sí, vieron? yo sé que ellos hablan todos los 4 con con mi padre, perdón. Ya. Pero lo que era en el internado, yo no sé qué, estábamos separados. Mujeres abajo, Perfecto. 3, hombres arriba. Yo era muy niño, obviamente no recuerdo si ellos, o sea, no conversaba con ellos. El internado nos iban a dejar día viernes, sábado estaban y mi madre trabajaba puerta adentro. Entonces hacía lo posible por mantenernos a nosotros con comida, con un hogar seguro que era el internado. No iba a ver el día sábado desde Santiago y el domingo no iba a buscar el internado de vuelta. Una realidad Una realidad dura, pero bastante común en nuestro país. Sí, y aún así yo reitero que hizo lo mejor. Yo siento que hizo lo mejor posible, sinceramente. No saco nada de decir que fue... Con las claro, herramientas que tenía. O sea, alguien tenía eso que es lo que trabajar quisiera- para que quisiera los niños rescatar. tuvieran recursos fue para con la- vivir, porque el padre del año 2008 que se fija esta pensión de alimentos no estaba. pagó nunca. Jamás. Y por presencia tampoco, al menos. Ahora ¿Cómo sí, explica esta relación que él tiene hoy con sus hermanos? explicarlo Porque si no- la realidad suya es la misma que sus hermanos, Sí. ¿por qué sus hermanos sí tienen relación hoy con él? A ver, no podría saber explicarlo, dado que, a ver, a ellas no sé de qué año están comunicándose con él, no sé qué relación tienen y no sé por qué no estuvo conmigo esa relación tampoco. Él se trató de comunicar conmigo una vez por Facebook, ¿Ya? en la cual me dijo que el día de mañana, si lo llegase a necesitar, porque yo les dije textualmente mensajes de Messenger,
ese entonces, cuando recién me creé mi Facebook. Y se lo mostré a mi madre, de hecho el mensaje era por Facebook, sí, no había Messenger. Y me decía, por decirle que no quería hablar con él, que no lo buscara, que no iba a estar presente cuando yo lo necesitara. Esas fueron sus palabras. Yo O sea, cerré mis redes ¿estaba molesto, enojado por algo? y no sé por qué. Yo simplemente dije, "Usted no quiero hablar con usted". Y recuerdo, era un adolescente, literalmente no tenía más que decirle. No le dije malas palabras, no soy de usar improperio. El internado, digamos que fueron muy rectos con nosotros como para hacernos ser muy alterados para comunicarnos, digamos. Y no sabría decir por qué simplemente no hubo esa comunicación. Ahora es probable que quizás mi hermana lo buscara, no lo sé, no lo puedo confirmar porque no he tenido esa conversación con ellos. Es bastante duro, ¿no, Pamela? Porque por mucha buena intención que tengan los centros donde uno está internado, no son tu familia y crecer en ese contexto con una madre que sienten ellos que hacía lo posible por procurar los alimentos necesarios y un padre desaparecido, obviamente que eso te marca de por vida. Te marca porque sí, tienes lo básico. Tal como él dice, su mamá se aseguró que tuvieran alojamiento, comida, educación. Pero ahí no hay un abrazo, no hay una sensación de familia, no hay una contención, no hay una conversación con alguien que te guíe más allá de lo académico. Y eso generó que estos 5 hermanos hoy en día, si bien tienen contacto, lo que él refiere es que no se sienten como hermanos, ¿no es así? Exacto. Te sienten más ligados por los lazos de parentesco que le otorga la ley, más que por una historia en común entre ambos. Exactamente. Entre Yo, todos. en lo personal, simplemente hablando solo por mí, en el internado busqué el apoyo de mi hermana, porque también habían agresiones por parte, obviamente, incluso de mi hermano, también de inspectores, y trataba de comunicar esas agresiones. Y no tenía con quién, simplemente. Pero jamás se lo he reprochado a mi madre, sinceramente. Yo... Quizás nos estamos desviando del tema, pero Leandro, a mí me parece importante tocar el tema, hablar del tema, porque ha costado tanto en nuestro país que la gente sienta que realmente es una deuda pendiente la cantidad de niños que crecen en hogares alejados de su familia, muchas veces abandonados por su familia y demasiadas veces, víctimas de maltrato. Y esos niños se transforman en adultos que vienen con esta cicatriz enorme, con este dolor enorme. Y nosotros sigue siendo, en nuestra agenda país, un tema pendiente. Han pasado, desde que esto se volvió público, no sé, ya 3 gobiernos, sin que hayamos solucionado el tema. Que siga estando pendiente la deuda con los niños. Con la deuda con protegerlos, con cuidarlos, con entender que, insisto, que puedo tener lo básico, pero la herida que deja el maltrato, la sensación de abandono, la falta de cariño, es una herida que atraviesa la vida completa y que de adultos trae consecuencias y que de adulto hace que sea difícil rearmar. ¿Consecuencias como cuáles, Pamela? Para que nos vayamos haciendo cargo, para que vayamos teniendo por lo menos conciencia de cuál es la generación que se nos viene por delante. Consecuencias como la incapacidad de conectar con otro, una pena interna tremenda que no puedo comunicar. Leandro me decía hace años que no lloraba cuando hablamos por primera vez porque no había podido contar esta historia en años. Una consecuencia que hace que les cueste confiar en el otro. Les cuesta socializar porque les cuesta confiar, porque siempre sienten que alguien los va a abandonar. Y eso hace que te cueste todo en la vida.
los ¿Y cómo se amigos. sale de eso? ¿Cómo reparas ese daño? Partiendo por lo que está haciendo Leandro hoy día, que es Hablarlo. contarlo, es hablarlo, es no taparlo como si no existiera. Y mientras más lo hablemos, mientras más lo contemos, mientras más lo saquemos, más lo vamos sanando. Cuando hablamos, miramos. Y ese proceso que Leandro ha iniciado al decir esto no es culpa de mi mamá, al parecer para sus hermanos ha sido más difícil. Él dice que sus hermanos reprochan a esta mamá. Sí, yo he sentido eso. He sentido mucho ataque hacia mi madre. Ella no ha confirmado que, y yo creo que es evidente igual sobre el tema del Sename, que igual lo quería mencionar, que ella luchó para que no estuviéramos ahí. Que es un punto bien importante. Yo creo que ahora la vida de todos hubiera cambiado. Entonces, eso para mí igual son puntos muy importantes. Ella tenía un día, o sea, yo creo que cualquier persona se hubiera intentado quedar más en el trabajo o algo así, ella se daba ese tiempo, todo el tiempo que tenía para ir a vernos. Pero este dolor es tan profundo y al igual que cualquier dolor, es tremendamente individual. De 5 hermanos puede que unos sientan de una manera, otros de otra, que unos se hayan adaptado al dolor de una manera y otros de otra. Eso es muy importante, Pamela, que la familia lo tenga claro, porque la reacción que tiene Leandro puede ser diametralmente distinta a la de otros de sus hermanos en las mismas circunstancias. Porque el dolor se vive distinto, porque se procesa distinto, porque a veces necesito ponerlo en algo. Y claro, acá había una mamá que estaba lo que podía, que también era muy inestable, y básicamente un papá que nunca estuvo. Entonces, de adulto, puedo quedarme con el que no conozco. Puedo... Y reprocharle al que sí apareció. estaba y al que sí y el que no lo hizo como yo esperaba que lo hiciera. El otro nunca estuvo, entonces lo conocí de grande. Puedo construir una historia. Y ayuda mucho el distinta. imaginario. Es lo que Y intentaba la explicarle fantasía a de lo mi que madre. empieza a aparecer. Es lo que yo también estoy como viéndolo en mi hija. De hecho, yo se lo dije a una de ellas porque me dijo, nunca estuviste en mis reuniones. Le dije yo era la que tenía que trabajar, hija. Yo le tenía tuve como la suerte de que el alcalde de Empedrado fuera a mi casa a hablar conmigo porque supo mi caso y me dijo, póngalos allá internos, yo le pongo el vehículo a la casa el día viernes y el día domingo para que lo vayan a buscar y usted trabaje tranquila. Yo le coloco una persona para que vaya de apoderado, que era la esposa del chofer de los niños. Y gracias a ese alcalde yo pude trabajar tranquila. Pero así todo, mi hija un día me dice, nunca estuviste en mis reuniones. Nunca estuviste cuando desfilamos. Pero no fue porque yo no quise. Y fíjese que esa queja o esa realidad es tan transversal porque siento que las mujeres estamos luchando por tener una mayor participación en el mundo laboral. Sin embargo, la sociedad no nos acompaña. En muchas veces. Son infinitas las veces que se critica a las mamás que faltan a las reuniones de apoderados. Pero ¿de verdad los empleadores están dispuestos a dar permiso por cada reunión de apoderados que hay? ¿De verdad los colegios se fijan que las reuniones de apoderados cuando son en horario hábil son súper difíciles que las mamás que están trabajando puedan concurrir? ¿De verdad los actos del colegio se piensan para darle a la madre la oportunidad, si está trabajando, de poder concurrir? ¿O es uno la que tiene que ir y pedir permiso al empleador? Pedir ese permiso no siempre es tan fácil. No siempre es posible. Pero se nos castiga profundamente. No son los padres los que piden permiso, o son menos, para pedir permiso para poder asistir a eventos de los hijos. Somos las madres las que vamos al consultorio, las que vamos al acto del colegio, las que vamos a las reuniones de apoderados. Son la mayoría. Pero si entramos al mundo laboral se nos hace tan complejo como para un hombre. Tan complejo
y con tanta culpa. Tanta culpa. Porque al hombre que no va, bueno, en la mayoría de los casos, al hombre que no va a la reunión, todo el mundo asume que no puede ir. Está trabajando. Pero cuando no va la mamá, aparece esta sensación de que no lo estás haciendo bien, que no eres suficiente, que no estás ahí para tus hijos. Acá estamos hablando, Carmen Gloria, de una mamá que agarró a sus 5 hijos, los subió a un camión y se los llevó, porque ella vivía violencia. Así parte esta historia. Y su hijo se acuerda, Leandro, de ese camión, ¿no? Sí. Tampoco sé cómo, pero recuerdo incluso el lugar donde iba, que era casi al fondo de la puerta. Era un camión de carga largo, grande. Y ni siquiera recuerdo qué edad tenía, pero sé que pasó. Sé que era largo el viaje, sé que iban todas nuestras cosas y sé que llegamos donde mi abuela. Esta historia, tal como nos dijimos desde el comienzo, es demasiado habitual en nuestro país. Sobre todo cuando uno se aleja de la capital. De la Y ciudad. estaba hablando de las zonas más rurales de Chile, donde las mujeres sacan adelante a los hijos solos, igual que acá, pero con mucha mayor dificultad. Y sin duda que hubiera sido distinto si este padre por lo menos se hubiera hecho presente pagando la pensión de alimentos. Sí. Pero ni eso hizo. Nuestro periodista Lucas Soler fue en búsqueda de su padre. Y esto fue lo que nos dijo. Carmen Gloria, nuestro equipo de investigación no se da por vencido. Es por eso que logramos dar con don Oscar. Él se encuentra en la comuna de Payaco y es por eso que vamos a realizar una videollamada con él. Vamos a ver qué nos dice. Don Oscar, muchas gracias por aceptar esta videollamada. Como quedamos de acuerdo ayer y quedamos que sí, hoy día iba a haber una grabación, sí estoy de acuerdo. Quiero saber cómo fue la relación con su exmujer. ¿Cómo fue la relación con Adela, don Oscar? Como mujer, como esposa, muy buena esposa. Como mamá, muy buena mamá. Bueno, ahí hubieron temas tanto que cometimos nosotros como papás, como mamás, como adultos. Pero usted se separó por problemas de convivencia, ¿por qué? ¿Hubo una infidelidad? Sí, ¿Sí? hubo una infidelidad. Sí. ¿Y qué pasó con sus hijos? ¿Cómo se lleva usted con sus hijos? Ellos en ese entonces quedaron con la mamá. Bueno, mi versión es acá que la mamá siempre a ella le inculcó que el papá era malo, que el papá era lo peor. Y después, cuando ya pasaron los años, las chicas se dieron cuenta que todo lo contrario. No era así. Se dieron cuenta de muchas cosas de que la mamá estaba cometiendo. Inclusive, el papá todavía hasta la fecha, lo digo con todo orgullo, todavía estoy solo. Y nosotros empezamos a retroceder para atrás. La vida de ella ha sido muy, muy diferente, muy distinta. Y eso todo lo vieron las hijas, los hijos. Continué con mi vida y siempre tuve ese contacto con ella. Pero por intermedio ahí hubo también ahí, una como prohibición. Prohibiría a ella que yo me acerque a ella. ¿Y cómo recuperó usted esta relación con sus hijos? Mediante el teléfono, mediante las visitas, mediante los viajes que yo hacía para el norte. Inclusive los viajes que hicieron para acá donde yo vivo, al sur. Y eso no lo digo que fue una, que fueron dos, fueron las 3 chicas mujeres, más los yernos. También le influyeron a ella que se acerquen a mí. Pero ahí fue el error más grande que cometió mi ex, que es la Adela. Cuando le pidió a las chicas que no se acerquen donde mí, viendo que las mayores se dieron cuenta, le dijeron, no mamá, aquí la que está mal psicológicamente y mentalmente es usted. Aquí el único que está como un poquito rebelde, y hay motivos obviamente, que es el Leandro. Porque él, tanto como hijo como yo como papá, tendríamos los dos los mismos derechos. ¿A qué derecho? Tanto a llegarse él a mí como yo a llegarme al lado de él. Una versión absolutamente contrapuesta a la que habíamos conocido hasta acá. Él dice que la decisión fue suya, que el abandono fue suyo, que él fue el que estaba presente. Yo jamás le quité a mis hijos que fueran donde él. De hecho, cuando él salió de la casa, porque él salió, lo saqué yo con carabineros porque era por violencia intrafamiliar y por otros temas que acá no voy a tocar porque son muy delicados. No vamos a saber, ni yo creo que ni los hijos tampoco, Pero cuál es la versión correcta, porque todos eran demasiado... Quiero decirle eran que nunca demasiado le chicos. quité a los niños de que fueran allá. Eso Y por quería- eso mismo yo lo... Probablemente sea así, pero tampoco ayudaba mucho el decirle,
te vas castigado a la casa de tu papá. Y en eso Sí. Leandro también Eso fue, reconoce- cometí el error ahí de los mandados porque aparte... No sé si es yo un casi- error, porque eso cuando sale con esa naturalidad desde su versión, Mm. indica una forma de ver las cosas, de cierta manera. A ver, acá Leandro reconoce que su mamá le... Y voy a usar la palabra que él usó conmigo. Dijo, mi mamá demonizaba mucho a mi papá, les contaba Mm. situaciones, Yo le contaba todo a él. les contaba muchas cosas. Eso que- podríamos hablarlo en formas genéricas, no solamente Sí. en este caso en particular, sino que Mm. cuando un matrimonio termina, evidentemente es porque no funcionó. Y la mayor cantidad de veces, ojalá uno terminara muy amiga del ex, pero la mayor cantidad de veces No es así. hay un desencuentro profundo. Sí. Pero ese desencuentro es entre la pareja, no con las figuras parentales, que son muy distintas. Y lamentablemente suele suceder esto de, y lo voy a hablar en general porque estamos hablando hoy en día, ¿sí? De, es que yo le cuento todo a mi hijo, es que él tiene que saber las verdades, yo no les voy a mentir. No estamos hablando de mentir, estamos hablando de imponer mi visión de una persona a otro. ¿A qué me refiero con eso? Que es muy distinto decirle, mi papá no viene, ¿por qué no viene mi papá? No lo sé. A decirle, porque es malo, Yo porque se nunca le portó dije mal, que era malo. porque hace daño, porque es una mala persona, o que te escuche, porque al final además la merma en el autoestima de esos niños es tremenda. Uno sabe de quién es hijo, uno sabe que tiene algo de sus papás. Y es muchísimo mejor que los hijos, estamos hablando en forma genérica, no en su Genérica, caso en en general. particular, que los hijos saquen sus propias conclusiones. Totalmente. Como ha pasado con los hermanos o como ha pasado con don Leandro, que finalmente cuando los conocen o los ven o crecen lo suficiente y conocen la historia, sacan sus propias conclusiones. Y acá, si bien Adela está, trabaja, se queda con sus hijos, también ella tenía una vida muy inestable, con cambios de ánimo, con cambios de vida, con cambios de pareja, con cierta ira que venía a ratos. Y probablemente cuando estas hijas, y estoy tratando, no he hablado con ellas, y estoy tratando de imaginarme por qué relacionarme con un papá que me dejó y que no apareció en tanto tiempo. Bueno, tal vez encontraron a alguien más estable. Mm. Y en eso uno no puede juzgar. Uno no puede juzgar así como Leandro dice, ¿sabes qué? Yo siento que mi mamá hizo todo lo que pudo y estoy orgulloso de ella porque lo mal que lo pasamos fue lo que ella pudo hacer sola con 5 hijos, que lo encuentro tremendamente valorable, pero tampoco podemos negar que hay otras personas que sientan distinto y que digan, bueno, a lo mejor no estuvo toda la vida, pero ahora tengo a alguien estable con quien relacionar. Reconoce a tiempo los signos y síntomas de gravedad. Pon a especial atención frente a una enfermedad respiratoria. Si perteneces o compartes con personas que son parte de los grupos de riesgo, como por ejemplo menores de 5 años, mayores de 65 o personas gestantes. Uno sabe de quién es hijo. Uno sabe que tiene algo de sus papás. Y es muchísimo mejor que los hijos, estamos hablando en forma genérica, no en su Genérica, caso en en particular, que los hijos saquen sus propias conclusiones. Totalmente. Como ha pasado con los hermanos o como ha pasado con don Leandro, que finalmente cuando los conocen o los ven o crecen lo suficiente y conocen la historia, sacan sus propias conclusiones. Y acá, si bien Adela está, trabaja, se queda con sus hijos, también ella tenía una vida muy inestable, con cambios de ánimo, con cambios de vida, con cambios de pareja, con cierta ira que venía a ratos. Y probablemente cuando estas hijas, y estoy tratando, no he hablado con ellas, y estoy tratando de imaginarme por qué relacionarme con un papá que me dejó y que no apareció en tanto tiempo. Bueno, tal vez encontraron a alguien más estable. Mm. Y en eso uno no puede juzgar. Uno no puede juzgar así como Leandro dice, ¿sabes qué? Yo siento que mi mamá hizo todo lo que pudo y estoy orgulloso de ella porque lo mal que lo pasamos fue lo que ella pudo hacer sola con 5 hijos, que lo encuentro tremendamente valorable, pero tampoco podemos negar que hay otras personas que sientan distinto y que digan, bueno, a lo mejor no estuvo toda la vida,
pero ahora tengo a alguien estable con quien relacionarme. Son las dos formas válidas. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, Pamela? Leandro. Leandro no haya hablado de su historia de vida en años. Leandro tiene heridas fuertes. Y hoy por primera vez las abrió después de mucho tiempo. Cuando uno empieza a sanar y cuando uno abre la herida para limpiarla, hay que seguirla limpiando. No dejes de hablar de esto. Te va a hacer bien. Pero hay que ser valiente para hacerlo. Muy valiente. Porque cuando uno abre una herida para limpiarla, Duele. duele mucho. Pero desde ahí se crece. Muchas gracias, Pamela. Nuestro periodista Lucas Soler le preguntó a su padre por la deuda que usted tiene y de qué forma podía él colaborar con esta deuda. Y esto fue lo que nos dijo. Don Oscar, ¿usted está consciente que debe 20 millones aproximadamente, 20.739.557 pesos como deuda de pensión de alimentos actualizada al reciente mes del año 2025? ¿Está consciente de eso? No lo tenía consciente. ¿No? No. ¿Usted Pero sí, en delante tuvimos una conversa con mi hija y me dijo que había una pensión, una deuda de una pensión. Sí me lo comentó. Pero cifra, me dijo, es harto. No me dijo con número y detalle. Pero sí que era harto. ¿Y usted estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con la señora Adela para poder quizás subsanar esta deuda de pensión y poder quizás también ayudar a Leandro? Quiero ser bien honesto, no tengo el dinero ese. Dinero no lo tengo. Pero sí ayudar a Leandro en lo que él debe en el colegio, sí, lo voy a apoyar. Ya. De la deuda de pensión de alimentos dice no tener ni idea. Debiera haber tenido idea, pues, si tenía una pensión y nunca pagó, obviamente que origina una deuda. Pero sí manifestó querer apoyar la deuda que usted tiene con el CAE. ¿A cuánto asciende esa deuda? Asciende a 3 millones de pesos. 3 millones. Era 1,8 millones al principio y hoy, hace pocos meses lo revisé y eran 3 millones de pesos. Quizás por UF o no sé por qué, la verdad. Si dividiéramos los casi 21 millones que debe su papá, la deuda con usted, si lo dividimos por los 5 hijos, son 4 millones. O sea, parecido a lo que podría, si él pagara esta deuda de pensión de alimentos, podría servirle para pagar el CAE. Él nos dice que está disponible. Sin embargo, después de esa llamada y durante toda esta conversación, el equipo de producción ha estado tratando de hacer contacto telefónico con él, que había ofrecido ese contacto telefónico para que esa oferta de hacerse partícipe del pago de esta deuda se concretara. No nos ha contestado nunca más. No ha contestado el teléfono. Le vamos a dar el beneficio de la duda y esperamos. Vamos a seguir insistiendo y vamos a esperar que don Oscar se contacte con nosotros para que pactemos de qué forma va a pagar estos a lo menos 4 millones que le debe a usted. Quizás sus hermanos tendrán libre albedrío de decidir si quieren perdonarlo, si quieren cobrarle. Será cosa de sus hermanos. Pero en el caso suyo, son 4 millones de pesos y usted necesita 3 para pagar esta deuda que tiene con el CAE. Vamos a hacer lo imposible por seguir contactándolo y por seguir tratando de concretar este acuerdo en algún documento legal que podamos presentar al tribunal y que pueda darle a usted una certeza de pago. Muchas gracias. Pero en otro tema, estimado, yo le agradezco profundamente su valentía para hablar de su historia, que nos ha permitido poner en un medio de comunicación de televisión abierta, en el canal público, un tema pendiente con nuestro país, que es la situación de los niños que crecen en hogares. Sé que es doloroso, sé que deja cicatrices para siempre, pero sé también que uno puede
con ese dolor, con esa experiencia, tomar las riendas de la vida y llegar donde uno quiera. Gracias. El equipo de producción se puso en contacto con el Centro de Terapia Sanarte y lo está esperando don Daniel Marino, psicólogo, para que inicie junto a ellos una terapia que le permita tomar esta experiencia, esta dolorosa experiencia, como un aprendizaje. A veces la vida tiene sus métodos para prepararnos para lo que viene. A veces, cuando uno está viviendo una situación dolorosa o una experiencia que a todas luces uno siente injusta, es incapaz de entender para qué o por qué. Pero con los años, todo tiene una razón, todo tiene un para qué. O uno encuentra un lugar para poner esa experiencia y para transformarla en algo enriquecedor para uno. Hay una enseñanza, hay un aprendizaje, hay un crecimiento. Mi frase favorita. Uno no elige, lamentablemente, la familia ni la vida que le toca. Pero uno todos los días puede elegir qué hacer con esa vida. Y usted, con la juventud que tiene, aún tiene la posibilidad de elegir qué hacer con esta experiencia. Y espero que a través de esta terapia que vamos a poner en sus manos para que usted realice el contacto, pueda encontrarle la razón de ser a esto. A don Oscar vamos a esperar que nos llame dentro de 24 horas. Si no nos llama, si no se pone en contacto y si no logramos formalizar este acuerdo, usted puede realizar todas las acciones que le permite la ley para iniciar la cobranza de este dinero. Recuerde que, su padre hoy debe estar en el registro de deudores. Con toda certeza, debe 20 millones de pesos y esta deuda está vigente. Él no ha alegado prescripción, no ha habido tampoco perdonazo de su hermano, no hay nada. Y usted es titular de este derecho. Haga las gestiones necesarias para cobrar este dinero. Nosotros quedamos a la espera, si él se comunica con nosotros, en buscar un acuerdo de buena voluntad para que sea concreto este deseo de ayudarle a pagar esta deuda que usted tiene de 3 billones. Y con esto cerramos la noticia.